que ya me respondieron, les compartí la carpeta del problema para que lo depositen ahí. Todavía no les mando los textos ya en estos días. También ya tienen compartida la carpeta de tareas de la unidad 3 y les hice una nueva carpeta para lo que vayamos generando aquí en cuanto a hojas de cálculo o algún archivo de MATLAB, o también algún artículo, alguna nota interesante, una norma, por ejemplo, para que en la carpeta de material de apoyo, de estudio, algo así le puse. Entonces ya tienen esa parte pues enviada. Ya reduje la lista porque pues hay personas que de repente ya no están con nosotros. Entonces, pues, una experiencia de tareas, ¿no? Alguien que no haga un examen, a menos que justifique bueno, que no haya hecho algún examen o no se haya presentado, ¿no? Bueno, pero la mayoría de ustedes, pues sí, que están aquí ahora, pues tienen esa información ya en su correo. Y bueno, dentro del material de apoyo, de estudio, pues ya les subí la hoja de cálculo que trabajamos la vez pasada, que tiene que ver con los perfiles intrapartícula de un catalizador, bueno, de una sustancia, cómo va cambiando la concentración a medida de que pues se va adentrando pues hacia el centro de esta partícula catalítica, que es porosa, asumimos que es porosa, y pues que nosotros estamos idealizando como si fuera un poro pues vertical, ¿no? Hacia el centro. Sin embargo, pues como pudieron ver en su revisión, si es que la completaron de tarea, pues estas difusividades que empleamos, difusividades efectivas, pues son así porque no se puede desglosar la contribución a la transferencia de materia de muchos factores. Está la temperatura, está la concentración, está el tamaño de poro, está la longitud que tiene que recorrer hasta encontrar un sitio, la tortuosidad, el ancho hacia adentro que va variando también de estos poros. Algunos poros están interconectados con 2 o 3 más, otros únicamente es un solo poro. Es muy complicado, ¿no? Entonces, todo eso, como se puede observar, se agrupa en un coeficiente de difusión efectivo que pues es una forma, digamos, de pues no dejarlo tan a la ligera, no ponerlo como un factor sin ningún sentido físico, sino se pone como un coeficiente de difusión, pero esto pues involucra muchas cosas, ¿no? Pero así es la ciencia, pues incluso la química, que alguien podría decir que es pues una ciencia fundamental, pues obviamente que sí lo es en el sentido de que nos apoya, pero es una ciencia que se le llama efectivista porque pues muchos fenómenos no los explica, simplemente dice, bueno, pues según el modelo del átomo, pues interactúa pares de electrones o un electrón de una sustancia con el electrón de otra sustancia, se transfieren, se comparten, pero más allá de eso no hay una explicación fundamental y que permite hacer predicciones a priori, sino es una vez que uno descubrió eso o midió, pues le atribuye eso que uno está midiendo construye uno un modelo y así lo explica. No quiere decir que ese modelo sea infalible, ¿no? Y por eso es que hay muchas excepciones, ¿no? Por ejemplo, a la regla del octeto, pues se conocen excepciones, y así cada una de los conceptos que involucran estas ciencias efectivistas, pues hay excepciones porque, les digo, permiten explicar algo de manera muy gruesa, pero no, hay excepciones y a la parte fundamental, pues no se van. Bueno, entonces, pues igual, si en química homogénea ya es complicado hacer pues un modelo fundamental bien explicado, pues ya se imaginarán en química heterogénea, ¿no?
Entonces, pues, por eso es que estos coeficientes se utilizan. Y bueno, pero a partir de ellos, lo que estamos haciendo nosotros y un balance de materia, estamos generando esos perfiles. Y como platicábamos la vez pasada, estas ecuaciones resultantes, sí, esta ecuación resultante, en la cual vemos la concentración normalizada, la representamos como la concentración de A entre la concentración de A en la superficie, que es la más alta, pues cómo se va desarrollando, cómo se va reduciendo, porque está escrito para un reactivo, a lo largo de un eje nada más de la partícula, y vimos que dependiendo del parámetro, del módulo de Thiel, pues es el grado pues, de consumo, qué tan rápido se consume ese reactivo hacia adentro de la partícula. Voy a pintar, no dibujar ni graficar, mucho menos, los perfiles a los cuales habíamos llegado, no exactamente esos, pero pues por eso les decía que es un dibujo. Creo que aquí teníamos épsilon y aquí teníamos phi, donde phi es la relación de concentraciones que ya comenté, épsilon es la relación de distancias, la distancia que va variando, que es, pues empieza en 0 y va caminando hasta la mitad de la partícula, y ese ancho de la partícula, esta mitad que es fija, le llamamos delta. Entonces varía esta épsilon desde 0 hasta 1, y esta phi pues desde 1, que es la máxima concentración, hasta un cierto valor donde ya no cambia. Casi nunca es 0 este punto. En algunos casos puede acercarse a ese valor, pero nunca va a ser 0. Y entonces decíamos que dependiendo del módulo de Thiel, pues esto puede ser más pronunciado. El módulo de Thiel ya sabemos que lo podemos definir o está definido de acuerdo con lo que ya vieron ustedes como delta por la raíz de K por la densidad de la partícula entre el coeficiente de difusión efectiva. Y decíamos que este módulo de Thiel pues representa, viéndolo así, grosso modo, representa la rapidez de reacción versus la rapidez de difusión. La rapidez de reacción versus la rapidez de transferencia de materia, pero intrapartícula, hacia adentro de la partícula. Bueno, pues ya dijimos que para que esto se haga pequeño y nos permita tener un perfil pues más plano, podemos modificar estos factores. Uno de ellos es modificando la longitud de la partícula. En lugar de usar partículas pues grandes, las trituramos, y eso permite que disminuya esto. Y eso es algo típico que se hace a nivel laboratorio, a nivel experimental, en donde queremos minimizar esas resistencias a la transferencia de masa. Queremos ver el fenómeno intrínseco, o sea, nada más la parte de absorción, reacción y desorción, que no influya esta trayectoria de este espesor y todos los factores que ya hemos comentado. Entonces se tritura, se cambia, esto se reduce, y por lo tanto estos perfiles se hacen cada vez más planos, y decíamos que pues tenemos dependiendo del módulo de Thiel, pues tenemos esos diferentes perfiles. También decíamos que si modificamos la temperatura, si la bajamos, pues esto decae muy rápido. Bueno, si la bajamos o la subimos, cambia mucho el coeficiente de rapidez con relación a esta constante, a este coeficiente de difusión efectiva, y entonces le pega mucho. Entonces, si enfriamos, pues sí nos vamos hacia acá, pero por otro lado, pues bajamos la conversión del reactor. Si calentamos, bueno, promovemos que haya más conversión, pero pues bajamos el perfil, y decíamos que la consecuencia de ello es que pues estamos desaprovechando la partícula. Un perfil como estos, pues sí ocurre, claro que ocurre, incluso hay unos perfiles todavía peores, pero eso significa que nuestro sistema no está bien diseñado, pues porque prácticamente nada más estamos ocupando
pues un pedacito de la partícula, ¿no? Nada más casi la superficie externa, ¿no? Nada más la cáscara, ¿no? Lo que cubre la partícula es lo que se utiliza y lo demás, pues, está inutilizado. Y decíamos, si fuera un material valioso el que está disperso en ese soporte, como el platino, como el rutenio, el mismo osmio se utiliza, pues sería un desperdicio terrible, ¿no? Que tengamos ahí el catalizador, la fase activa, que es muy cara y sin utilizarse. Entonces, pues hay que estar jugando con esos factores para que al final de cuentas, pues tengamos pues algo aceptable desde el punto de vista de ingeniería. ¿Sale? Bueno, entonces decíamos que el día de hoy vamos además de este resumen, vamos a investigar cómo medir o cómo conocer de alguna forma el grado de aprovechamiento de un catalizador. Conocida la ecuación de esta línea, que ya sabemos que, bueno, la dedujimos nosotros, lo voy a volver a escribir. Conocida esa ecuación, pues vamos a buscar cómo evaluar esa eficiencia. Entonces, recordemos que la concentración adimensional era o es el coseno hiperbólico de phi por 1 menos épsilon. Si ven que algo no lo escribo bien, bueno, pues me lo comentan. Entre el coseno hiperbólico de phi. Entonces recuerden que el coseno hiperbólico es distinto al coseno trigonométrico o circular, ¿no? Algunos también le llaman así. Pues ya les encargué que buscaran la definición, algunas propiedades, algunas identidades. Entonces, bueno, ahí está. Esa es lo que describe cada una de estas curvas. Y dependiendo del valor de phi, bueno, ya dijimos que si phi es muy pequeño, el perfil es casi no hay perfil, es una línea horizontal. Si phi es muy grande, pues casi es una línea vertical. Y bueno, los casos intermedios pues se distribuyen como esos ejemplos o como los que tienen en su tabla de Excel, en su archivo de Excel que les compartí, o si ustedes hicieron el suyo, bueno, pues ahí ya lo pueden jugar con esos valores. Entonces decíamos que vamos a calcular esta eficiencia para no variar mucho, pues vamos a utilizar la eta, la letra eta, es como una especie de N, que se usa mucho en ingeniería para designar la eficiencia. Por supuesto que podemos usar otra letra, ¿no? Pero bueno. Entonces, eta va a ser el grado de eficiencia, nosotros lo vamos a llamar efectividad. Efectividad, y en muchos libros de texto se le llama que es un factor, ¿no? O sea, la eficiencia con la cual estamos usando una partícula catalítica le llamamos factor de efectividad. En algunos casos, algunos profesores le llaman factor de eficacidad, algunos le llaman factor de eficacia. Bueno, pues también, pues uno está en su derecho de llamarle como quiera. Entonces, también por ahí, si alguna vez llegan a leer unas notas y dicen factor de eficacidad o algún examen, bueno, para nosotros es el factor de efectividad. ¿Y qué cosa es? Es una eficiencia de utilización de la partícula. Bueno, ¿cómo la vamos a calcular? Decíamos que hay dos formas. Voy a utilizar quizás la más sencilla y que es la forma integral. La ventaja, digamos, de hacerlo de forma integral es que los métodos integrales son más estables que los métodos para sacar derivadas. Si uno se equivoca un poco o no mide bien, digamos, con relación a una integral, pues por el mismo efecto de que uno puede cancelar el error, lo que le falta en un lado le sobra en otro lado, pues se compensa. Cuando uno trabaja con derivadas numéricas, pues es más complicado, ¿no? Bueno, numéricas o analíticas, uno comete un error por pequeñito que sea, aquí, en donde sale la línea, pero como son pendientes, pues termina uno por allá separándose varios kilómetros de distancia, ¿no? Si estuviéramos hablando de esa magnitud, de longitud. Bueno, entonces el método integral
consiste en utilizar lo siguiente. Voy a suponer que esta línea negra, que este ya es el límite, el 1 para epsilon. Voy a suponer que esta línea negra es lo que queremos analizar. Queremos determinar su factor de efectividad para esta línea negra, con esas condiciones dadas por este módulo de etil y, bueno, obviamente para esta variación de epsilon de 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Utilizar, o vamos a buscar una altura media. Puedes poner que esta es la altura media. Entonces, eso es lo que me va a dar el factor de efectividad, la altura media. Es decir, es una altura que no es esta, que es la más grande, que no es esta, que es la más pequeña, pero que tampoco es esta. Fíjese bien, si yo tuviera 2 puntos, alguien diría, pues trazo una línea recta y exactamente a la mitad de epsilon, esa sería mi altura media, ¿no? Por ejemplo, en este esquema. Pero como está curvada, pues ya mi altura media no es esta, fíjese bien, sino quizás sea esta. Bueno, para determinar esa altura media, voy a utilizar lo que ya les había comentado también de tarea, el teorema del valor medio. Entonces, ese teorema del valor medio dice lo siguiente. Bueno, me regreso acá porque no he terminado la discusión de mi gráfica. Dice lo siguiente. Debajo de esta curva en negro, que es lo que estoy analizando, pues evidentemente se puede calcular un área bajo la curva. ¿Cómo? Pues ya tengo la función phi, que es esta, simplemente la integro de entre 0 y 1 y listo, ya tengo el área bajo la curva. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo podría calcular, tomo esta base y tomo una altura, la que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, esta altura. Y entonces aquí, con esto se forma un rectángulo, ¿no? El teorema del valor medio para integrales dice lo siguiente. Voy a calcular una altura media, de tal manera que al multiplicarla por epsilon final menos epsilon inicial, en este caso sería 1 menos 0, sea igual el área de ese rectángulo sea igual a la integral desde epsilon inicial hasta epsilon final, es decir, desde 0 a 1. Entonces, integro el área bajo la curva. Entonces, de phi de epsilon, integro, obtengo el área bajo la curva y digo que voy a construir un rectángulo con estas dimensiones y voy a hacer lo siguiente. Cuando el área de este rectángulo iguale el área bajo la curva, esta altura media que produce ese rectángulo de igual área que el área bajo la curva, esa altura media es el factor de efectividad. Es este número, es esta eficiencia que ando buscando. Entonces, eso es lo que dice el teorema del valor medio. Ojo, para, bueno, así como está escrito, para geometrías rectangulares, ¿no? Si la geometría ya no es rectangular, por ejemplo, si es esférica, les decía que es muy común que el catalizador sea esférico, aunque no sea esférico, se puede tomar como esférico, se puede aproximar, o también puede ser, pues, el catalizador como un fideo. Luego les traigo unas muestras de catalizador. Como un cilindro, ¿no? Son pequeñitos, ¿no? No son de este tamaño. Entonces, pues ahí ya la forma geométrica no es como la que estamos discutiendo, que es algo como esto. Entonces, pero para geometrías de estas, así está bien el teorema del valor medio. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta parte, pues sí la conocemos, o la podemos conocer, puesto que conocemos phi. Perdón, sí, ahí está. La integral, bueno, pues es una cosa numérica. Entonces, si dividimos de ambos lados entre
entre esta distancia, que es la misma para la integral y para el rectángulo que les acabo de mencionar, pues evidentemente, sí, la canción aquí, porque ya la dividí de ambos lados. Evidentemente eso hace que hallemos esta h media, que es precisamente eta. Entonces, simplemente el cambio de notación, eta es igual a la integral. Como estoy utilizando una longitud normalizada de 0 a 1, pues ya directamente aquí le pongo de 0 a 1, psi de epsilon sobre 1 menos 0, que es el valor final menos el valor inicial. Entonces, 1 menos 0, pues ya sabemos que es 1. Y entonces, bueno, si no lo ponemos, pues simplemente vamos a enfocarnos a calcular la integral de psi y evaluarla después con el teorema fundamental del cálculo, una parte del teorema fundamental del cálculo. La otra parte, pues la aplicamos para resolver la integral. Y nos va a dar una función. Y entonces evaluamos esa función con los parámetros que ahí marca. Y ya tendremos el valor del factor de efectividad. Y ese factor de efectividad, repito, pues es una medida de la utilización del catalizador, que tiene otra definición que vamos a poner más adelante para interpretarlo aún mejor. En este momento simplemente vamos a interpretarlo numéricamente o calcular el número que nos va a dar ese factor de efectividad. Bueno, dicho lo anterior, pues voy a borrar la gráfica que utilicé para ilustrar el teorema del valor medio y, bueno, lo que ya habíamos comentado. Permítame tantito. Bueno, mientras les comento que hoy no hice lista de asistencias porque, pues no, acabo de salir de una reunión, todo el día he tenido reuniones pues de distintas cosas que hay que atender aquí en el Politécnico. Entonces ya no me dio tiempo de la asistencia, pero la próxima vez sí les voy a pedir la asistencia. Y para seguir con la dinámica de que las tareas se las voy a considerar a través de este formulario. Pero hoy no les tomo esa asistencia. Bueno, entonces vamos a calcular la integral de 0 a 1 de phi de epsilon, de epsilon. ¿Vale? Porque es lo único que nos quedó. Esto es igual al factor de efectividad. Bueno, entonces esto es igual a... Primero voy a calcular la forma, la integral algebraica analítica y después ya la evalúo. Entonces ya habíamos visto que esta función está dada por el coseno hiperbólico de phi por 1 menos epsilon entre el coseno hiperbólico de phi. El coseno hiperbólico de phi, observen, pues no depende de epsilon. Lo que sí depende es la función de arriba. Entonces, como no depende de epsilon, pues para que no nos estorbe, por decirlo de esa forma peyorativa, pues lo sacamos de la integral, como estamos acostumbrados o como se enseña en Ezequiel y en otros lados. Y entonces simplemente aquí nos queda el coseno hiperbólico de phi por 1 menos epsilon. Y de epsilon. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos a calcular esto? Bueno, sabemos que una forma de hacerlo, no es la única, podríamos tomar esto como U, por ejemplo, eso ya es muy, muy conocido. Y entonces la diferencial, su diferencial, pues es la derivada de esto con respecto de epsilon, que es menos phi, y luego la diferencial de epsilon, pues que ya queda así. Es decir, la diferencial de esto es menos phi por de epsilon. Bueno, entonces completamos, entre comillas, la integral. ¿Cómo la completamos? Pues aquí le agregamos, aquí o en algún lado, lo que nos falta. Pero obviamente si lo ponemos allá adentro, lo tenemos que poner así para que no se altere. Es decir, multiplicamos el integrando por 1, pero ese 1 pues lo escribo así como menos phi, pues porque lo necesito para esta expresión. Entonces tomo y lo junto, lo agrupo con esta parte
Y bueno, lo puedo poner fuera de la integral, pues porque no tiene objeto que está ahí adentro. Se puede dejar dentro de la integral, pero mejor lo voy a sacar para no causar ahí algún problema. Bueno. Listo. Bueno, no listo porque no hemos terminado, pero pues vamos para terminarlo. Vale. Entonces, dicho lo anterior, eta, o la integral, que es igual, bueno, voy a ponerle aquí, todavía no eta, más bien la integral, porque no he hecho todo. Entonces, la integral de phi de épsilon es igual a menos. ¿Este menos de dónde salió? De aquí. Entonces, de menos phi, ¿lo puedo poner aquí abajo o aquí arriba? Lo voy a dejar aquí arriba. En menos phi, también afuera ya tenía hace rato el coseno hiperbólico de esa misma variable, de ese mismo parámetro, phi. Y adentro, pues integramos el coseno hiperbólico de u, diferencial de u, por eso hicimos por eso completamos. Y entonces, como ya les había comentado, la derivada del coseno, la derivada del coseno hiperbólico de cierta variable, pues es el seno hiperbólico, la derivada del seno es el coseno. La diferencia con el trigonométrico es que aquí no hay cambio de signo. Simplemente es la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, no es el menos seno. ¿Vale? Bueno, entonces, por lo mismo, al integrar el coseno, pues su integral es el seno. Entonces decimos que la integral del seno hiperbólico de u, pues es del coseno hiperbólico de u es el seno hiperbólico de u, y esa u está expresada, pues así. ¿Vale? Esa es la u que habíamos elegido, que aquí la tenemos. Listo. Bueno, y ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues evaluar, porque esta integral es entre límites de 0 a 1, y es así porque pues nosotros estamos normalizando la longitud dividiendo por este espesor que es constante. Si no, pues tendríamos que decir desde 0 hasta medio milímetro o 1 pulgada o lo que fuera. Pero bueno, ya como está normalizado, pues de 0 a 1. Bueno, entonces calculemos esa integral, evaluemos esa función. Entonces me queda esta parte que no sufre modificación alguna, puesto que no depende de la variable. Y a continuación, pues ahora sí vamos a poner el seno hiperbólico de phi y vamos a evaluar. Evaluamos en el límite superior, recuerden, primero. Así es la regla de... Bueno, eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, una de sus partes. Entonces, cuando épsilon vale 1, pues nos queda 1, que está aquí, que ya estaba menos el 1 que le estoy poniendo, pues me queda 0. Y en el otro caso, ahora épsilon vale 0, en el límite inferior, y entonces simplemente me queda el seno hiperbólico de phi. Bueno, el seno hiperbólico de 0, ya habíamos comentado que es 0, ¿no? Y eso, bueno, ustedes lo pueden verificar en su calculador. Entonces, esto pues lo quitamos, bueno, podemos dejar ahí el 0, pero no tiene mucho objeto. Y voy a multiplicar este signo menos por este signo menos que está acá, pues para no cargar dos veces ese signo. Entonces, tenemos más, y el resultado es el seno hiperbólico de phi entre phi por el coseno hiperbólico de phi. Bueno, les decía que estas funciones hiperbólicas pues son parecidas a las trigonométricas en el sentido de que pues sus derivadas son parecidas, aunque ya dijimos que el signo no cambia en este caso, y que también pues algunas identidades trigonométricas son parecidas a las hiperbólicas a las circulares. Bueno, por ejemplo, en las trigonométricas, seno entre coseno es la tangente. Bueno, pues aquí en las hiperbólicas, seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, como este es el mismo, pues se puede poner como tangente hiperbólica. Obviamente, si esto fuera diferente, pues no se puede poner, ¿no? Por ejemplo, en la función de partida,
pues no podíamos decir que coseno entre coseno fuera 1, pues porque diferían los argumentos. Bueno, aquí es el mismo argumento, entonces esto lo puedo dejar así como está, por supuesto, pero pues no tiene mucho objeto. Hay una identidad que permite escribir este seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico como la tangente hiperbólica de phi. Y bueno, tengo otra phi que apareció ahí por el procedimiento de integración. Y entonces, bueno, pues esta función, pues es la función que nos permite calcular para cada phi, pues el factor de efectividad. Decíamos que si el perfil es muy plano, pues casi la línea es horizontal. Decíamos en la discusión anterior que eso implicaba de que las moléculas no tienen grandes dificultades en entrar, pues adentrarse hasta la mitad de la partícula y salir, ¿no? Y eso pues implica que tienen cierta libertad. Cuando el perfil es muy pronunciado, cuando phi es muy grande, pasa lo contrario. Entra y ya es muy cerca de la superficie externa, desaparece el reactivo, desaparece por reacción, no por otra cuestión. Pues vamos a verificar esto. Bueno, más que verificar, vamos a aplicar esto a los perfiles que habíamos generado anteriormente, que creo que los tengo aquí. Y si no, bueno, pues los abro de lo que les compartí. Sí, los voy a abrir de lo que les compartí porque no lo tengo aquí a la mano. Pero vamos a calcular de ahí, de esos perfiles, o de esos valores de phi. Pero observen que esta ecuación nada más depende de phi. Para esos perfiles que están allá, vamos a calcular su correspondiente valor de eta, y para verificar la correspondencia con lo que estamos diciendo, de que si el perfil es plano, casi plano, eta es muy grande, y entonces decimos que se está utilizando mucho la partícula. Si es muy pronunciado, pues se utiliza poco la partícula. Bueno, entonces me muevo hacia, les voy a compartir pantalla, pero primero déjenme entrar a lo que les he compartido. Lo que hicimos la clase pasada, ¿no? De los perfiles. Y entonces, a ver, déjenme ver, aquí está la OneDrive. Se me hace que ya no estoy ahí, así ya. OneDrive, entonces, en la carpeta que corresponde, material de apoyo 3. Entonces, bueno, ahora sí les comparto la pantalla. Y entonces me voy aquí a la hoja, okay, que ya lo están viendo ustedes, que ya tienen ustedes. Y entonces aquí están lo que hicimos la vez pasada, en donde decíamos que, voy a hacer un poquito más grande esto, decíamos que, ahí están los perfiles, ¿no? Entonces esta línea que está aquí horizontal, pues es un valor de phi muy pequeño, 0.1, y esta de 8, pues tiene un perfil muy pronunciado. Y voy a ver si se puede calcular aquí así compartiéndose, y si no, bueno, pues ya vemos descargar la hoja y hacerlo por fuera, ¿no? Entonces aquí voy a calcular eta, que es lo que estamos diciendo que es el factor de efectividad. Entonces el factor de efectividad decíamos que es la tangente hiperbólica de phi de 0.1 entre ese mismo valor de 0.99 66.7 y bueno, casi 8, ¿no? Es decir, casi 1. Y vamos a calcular lo mismo, pero a los distintos perfiles, para los distintos valores de phi, que son incrementalmente cada vez mayores. Y observen, por ejemplo, que
va disminuyendo. Voy a quitarle algunas cifras para no... lo que nos interesa ahorita es más bien un número que nos dé una idea. Entonces lo dejo con 3 cifras. Entonces vean que conforme se va incrementando el valor del módulo de Thiel, pues cada vez disminuye más este valor medio, esta eficiencia de utilización del catalizador, lo que corresponde con lo que ya habíamos dicho, con la altura media, ¿no? La altura media de esto, pues esto casi es un rectángulo de altura 1, y entonces, bueno, pues por eso es que casi nos da 1. Pero, por ejemplo, pues ya el rectángulo, bueno, sí, la altura media, pues ya es menor, y de tal manera que cuando esto es muy pronunciado, pues ya su altura media sería por aquí así, es más, bueno, más bien más pequeña, 0.125, pues para que el rectángulo que se genere aquí tenga la misma área que el área bajo la curva de esta gráfica, ¿no? Bueno, por ejemplo, ya habíamos explorado qué pasaba con valores muy, muy pequeños, 0.01. Pues vean, esto se va más hacia 1. Y acá, por ejemplo, voy a ponerle 16, el doble del anterior, o 20, o lo que uno quiera. Y vean cómo baja aún más. Esto que está aquí es un defecto de la graficación. Tenía que ir bajando suavemente. Si le ponemos más puntos se vería el efecto. Pero bueno, vean que el factor de efectividad pues se reduce bastante. De tal manera que si phi, el módulo de Thiel, tiende a 0, como lo estamos viendo, o sea, se va acercando a 0, si es muy pequeño, pues el factor de efectividad tiende a 1, es decir, es más eficiente el material, la utilización del material, no el material. Y si phi tiende a infinito, digo, aunque aquí no estamos poniendo infinito, pero va creciendo, pues el factor de efectividad tiende a 0. O sea, si tiene infinito significa que nada más se utiliza pues la cáscara de la superficie externa del catalizador. Y si tiende a 1, pues se puede utilizar todo el catalizador. Y esos son los extremos, ¿no? Pero pues cualquier catalizador decente, bueno, no decente, sino que tenga aplicación en el laboratorio o de forma industrial, pues no está en esos límites, sino está entre esos valores, el factor de efectividad, entre 0 y 1. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o aclaración o algo que quieran comentar al respecto. Profesor, por el momento bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar trabajando con esto. Antes de ver una interpretación alternativa del factor de efectividad, ya calculamos el número, ¿no? Ahí está. Antes de ver una interpretación, vamos a hacer una gráfica ahora de puras phis contra eta, porque ahorita nada más calculamos los valores, ¿no? Para estas phis. Vamos a hacer una gráfica a ver cómo se ve. Entonces aquí voy a poner phi desde valores muy pequeños. Vean que no puedo poner 0 porque la definición de eta pues implica dividir por phi. Entonces si pongo phi igual a 0, pues se indetermina. Entonces pongo un valor ligeramente mayor, punto 2, punto 5, 1, 5, 10, y voy a poner 100, no, mejor 20. Si no, mi escala va a quedar muy amplia. Y entonces aquí calculo eta, y esta eta, pues ya habíamos dicho que es la tangente, tangente hiperbólica. Vayan localizando, si usan calculadora para los exámenes o para los problemarios, pues vayan identificando dónde están estas funciones hiperbólicas en su calculadora. Y si no las tiene, bueno, pues cambien de software o vean la equivalencia de esta tangente hiperbólica en exponenciales, pues para que lo utilicen, ¿no? Bueno, entonces aquí está
lo que acabamos de calcular. Voy a quitarle también unas cifras para no, pues que no se vea tan feo. Y entonces vamos a graficar estas columnas para ver qué forma tiene la tangente hiperbólico de eta sobre eta para valores mayores de 0 de eta. Digo, matemáticamente pues pueden ser valores negativos, excepto el 0, y valores positivos, pero físicamente únicamente podríamos tener valores de módulo de tilde positivos, pequeños pero positivos. Entonces insertamos un gráfico. Voy a insertar este. Y entonces nos queda esta forma. Vamos a refinarla. No me gustó mucho bueno, no es que no me haya gustado, sino no da mucha idea. Entonces déjeme refinarla. A lo mejor primero le pongo punto 1, punto 3, no, punto 03, punto 03, punto 05, punto 1, punto 2, punto 5, punto 8, 1. Ahora sí me voy con 1.5, 2, 5, 8, 10, 15 y 20. Entonces voy a incrementarle acá también esta columna. Y voy a graficar todo esto en lugar de lo anterior. Nomás voy a poner aquí el formato. Entonces como no encuentro aquí rápidamente cómo actualizarlo, bueno, pues mejor inserto otra nueva gráfica. Voy a poner esta. Vale. Todavía sigue así media feona. Déjame ver si me conviene otro formato. Entonces vamos a insertar. Creo que esta sí da el formato suave, pero... sí, aquí está. Dice esta, pero no sé por qué no. Bueno, más o menos, ahí está. Entonces vean que tiene esta forma. Aquí, pues, como hubo cambios más o menos bruscos, por eso es que pues se ve así, pero tiene esta forma suave. Ya poniéndole más valores, pues se vería más bonita. Ustedes presenten la más bonita en sus notas, en su archivo de Excel, poniéndole más valores, y entonces se va a ver así una cosa suave. Y lo que decíamos, ¿no? Para valores prácticamente de 0 de phi, este es phi, recuerden, módulo de til, este valor vale prácticamente 1, y conforme se va incrementando, rápidamente cae, y ya para valores más grandes, pues se mantiene, sí sigue bajando, pero ya no baja tanto como al inicio. Entonces es crucial, si queremos mantener un módulo de til, un factor de efectividad grande, pues es crucial cuidar esta parte, que el módulo de til pues no tenga un valor grande, porque si no, pues nos baja la eficiencia. Les digo, muchas veces no podemos controlar eso, si no es lo que... Pero la idea de calcular todo esto, pues es que eventualmente, pues sí, o algún comentario con relación a esto que estamos trabajando. No, profe. Muy bien. Vamos a continuar. Permítame ir por mi memoria para el siguiente contenido. Entonces me desconecto tantito no voy a salir, sino simplemente el micrófono, y regreso 2 minutos.
Bueno, pues regresar, bueno, ya estoy aquí de vuelta. Vamos a hacer el planteamiento ahora para la siguiente geometría que vamos a analizar en este curso. Entonces ya vimos la geometría rectangular. La geometría rectangular pues es algo sencillo de resolver, de visualizar, pero pues decíamos, no, es algo ideal, más que la geometría, más que otras geometrías. Uno no se encuentra en la experimentación, en una aplicación industrial, pues partículas de esta naturaleza, así pues como tabletas, ¿no? Una de las cosas por las cuales no ocurre eso es que pues en un reactor pues uno no tiene una sola tableta, una sola partícula, sino tiene uno varias. Entonces, si uno encima estas tabletas, pues quedaría como un cubo, ¿no? Como un prisma. Podría quedar así y se pierde mucha área de contacto. Entonces, no son útiles estas formas. Se prefiere otras formas como las esferas, como los cilindros o algunos otros diseños que permiten no nada más favorecer la transferencia de materia y la reacción, por lo tanto, sino pues que no haya tantas caídas de presión del líquido que pasa a través de estos reactores que contienen las partículas, así como también pues que la resistencia mecánica de estas partículas no sea baja, porque igual estas tabletas al momento de que se alimenten a altas presiones, los fluidos pues las rompen, ¿no? Entonces a lo mejor una partícula esférica es más difícil que tenga toda esa superficie de contacto externo en un solo punto o en un área muy grande, y entonces pues eso hace que no se rompan tan fácil esas partículas y eventualmente se vayan desgastando, perdiéndose el catalizador, vaya. Bueno, entonces vamos a explorar o vamos a analizar el caso de la partícula catalítica esférica, ¿no? Generalmente, pues, se analizan esos tres casos, que es la partícula catalítica rectangular, la esférica y la cilíndrica, en cualquier texto. La cilíndrica no tiene mucha aplicación, entonces nos la saltamos, y aparte es más complejo su tratamiento matemático. Entonces, pues por esas dos razones no la abordamos. No es que no se pueda resolver, por supuesto que sí, pero pues a veces la complejidad no justifica la poca utilización que se hace después de este modelo, ¿no? Repito, la que más se utiliza es la geometría esférica, aun cuando el catalizador no sea esférico. Bueno, pues vamos a hacer el planteamiento hasta donde lleguemos el día de hoy de esta partícula catalítica, de este modelo, para obtener el modelo. Y bueno, pues avanzamos hasta donde podamos el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el balance de materia otra vez. ¿Qué vamos a cambiar con respecto al anterior? Pues la geometría. Todo lo demás lo dejamos igual, es decir, vamos a emplear un modelo cinético de ley de potencias, K por CA, si A es el reactivo, es decir, ley de potencias de primer orden. Vamos a asumir que la reacción se lleva a cabo de forma isotérmica dentro de la partícula catalítica. También que en la superficie externa de la partícula catalítica se conoce la concentración, a la cual le hemos llamado CAS, concentración superficial, y también que todo el fenómeno de transporte a través de la partícula la vamos a asignar a un coeficiente de difusión efectiva que nos permite modelar todo eso que está ahí. Permítame tantitito. Y ¿qué otra suposición hemos hecho? Pues creo que esas son todas las suposiciones que hemos estado trabajando que hicimos con la partícula anterior, con el modelo anterior, y el propósito es obtener una ecuación, pues como la que obtuvimos aquí, para describir el perfil intrapartícula,
y luego también obtener el factor de efectividad con un procedimiento similar al que hicimos aquí, es decir, usar el teorema del valor medio, y bueno, pues vamos a ver la diferencia que ocurre aquí, no nada más por el modelo, sino por la geometría que está curvada, a recordar el jacobiano y cosas, otros entes matemáticos que necesitamos recordar. Bueno, entonces tengo una esfera, imagínense una esfera, ahorita que estamos en Navidad o cerca de Navidad, pues todo el mundo tiene en la mente, bueno, casi todo el mundo, no todos nos gusta esa parte. Ah, sí, está bien. Pues, no todo el mundo tiene esa costumbre, ¿no? De la Navidad, pero pues muchos sí la han escuchado por lo menos, ¿no? Entonces, pensemos en una esfera, pero pues una esfera es tridimensional. Entonces, pues le hago un corte en, pues no sé exactamente en la mitad y vería el borde así, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero es una esfera rellena, no es bueno, las esferas generalmente son huecas, pero aquí estamos pensando en una cosa, en un sólido de forma esférica. Bueno, entonces, obviamente hacia adentro pues, se pueden ver más cortes. Aquí está el centro. Y bueno, pues aquí podríamos ver como círculos concéntricos, ¿no? Bonitos, porque yo aquí estoy dibujando muy feo, pero ustedes dibujen bonito. Círculos concéntricos. Entonces, esos círculos concéntricos son como capas. No sé si todos conozcan la cebolla o las cebollas, que uno pues les quita una capa, pues como si fuera una esfera. No tienen la forma de una esfera, pero piensen que sí tiene esa forma. Entonces, esa sería una capa de estas. Uno se la quita. Es también una esfera hueca. Y entonces aquí adentro hay otra esfera, otra capa de la cebolla. Entonces uno también la puede sacar. Y entonces ya queda una esfera hueca. Esa que acabamos de sacar es ya más chiquita que la primera. Y luego uno va sacando más y más hasta el corazón, ¿no? Entonces piensen así como en ese tipo de estructura de capas de la cebolla, pero de forma esférica, que más o menos aquí estaría así representado. Nada más veríamos un corte, ¿no? En una dirección. Bueno, a partir de aquí voy a definir las coordenadas. Voy a decir que el tamaño de la partícula, voy a decir que es constante, el tamaño de la esfera catalítica, y le voy a llamar R o RP, radio de la partícula. ¿Por qué esta R? Ya ven que lo usamos en varios, para otras cosas en los reactores químicos, ¿no? Como la constante de los gases, la R, que ya por eso le hemos dicho que es RG, como un producto. Entonces le pongo aquí RP para recordar que es el radio de la partícula, de una sola partícula catalítica. Y esto que está aquí, pues lo voy a definir así, o lo voy a poner así. Este pequeñito, voy a decir que es R minúscula, tomo un flexómetro, lo pongo aquí, y ese es R minúscula, R minúscula puede tomar cualquier valor, de 0 hasta R de la partícula. Y esto pues es una R diferente a esta. Entonces, a este espesor que está aquí, de la cebolla, le voy a llamar delta R. Y entonces esta línea, pues es R más delta R, para dejarlo en términos de lo que ya definí aquí como delta R y como R. ¿Vale? Entonces, ahí, esa es la esfera. Y sobre esa esfera, sobre la superficie externa de la esfera, pues va a entrar un reactivo, que lo sigo poniendo como A, cuya concentración, que lo pongo como concentración, pero también puede ser presión, justamente aquí en la superficie externa, en la cáscara más alejada de la cebolla, la más grande, ¿vale? Voy a decir que vale CAS, que es la máxima concentración de A que se puede tener.
porque A pues está por aquí pasando, ¿no?, en un flujo, o esta partícula está dentro de un vaso, dentro de un reactor, y entonces se tiene una concentración de A, y digo que es la máxima porque una vez que tiene contacto, pues esta se va a ir difundiendo hasta llegar al centro, y entonces a medida que se va difundiendo, pues como esto es un catalizador, supongo que es un catalizador que promueve la reacción, pues se va a ir transformando, ¿no? Entonces va disminuyendo su concentración. Bueno, entonces puedo decir lo siguiente, que aquí en este punto la concentración pues es la concentración en R más delta R, si lo veo como concentración, aunque ahorita lo voy a ver como flux, y aquí pues es la concentración o el flux en R. Entonces todo lo que yo refiera a este punto, ya sea concentración, flux o flujo o lo que se me pegue la gana, es un valor diferente a este, porque este está más, es más externo, está más cerca de la fuente, y por lo tanto este valor es mayor que este. Aquí es más grande y aquí ya disminuyó. El hecho de que pongamos los ejes así es una convención, ¿no?, de fenómenos de transporte, que lo tomo igualita, pero con relación a la concentración, entre más del reactivo, entre más alejado esté del centro, pues es más, su valor es mayor, hay más moléculas. Y entre más cerca esté del centro, hay menos, porque ya recorrió todos los canales, y entonces disminuyó en concentración. Bueno, esto es una capa, o sea, nada más lo vemos así como un corte, pero piensen que es una capa de cebolla. Si uno le extrajera esa cebolla fuera perfectamente esférica. Entonces tenemos una capa con cierto espesor, pero tiene una dimensión volumétrica. No es que esté rellena, sino esa capa pues tiene, al final de cuentas genera un volumen porque tiene un espesor. Bueno, entonces vamos a hacer el balance de materia para el reactivo A con las condiciones que ya les dije, que se trata de un proceso isotérmico, que la forma del catalizador es esférica. Voy a asumir algo también que en fenómenos nos decían mucho, o les decíamos, que el material es isotrópico, es decir, que en cualquier dirección que uno mira sus propiedades de coeficiente de difusión, es el mismo. En un material ya más, pues, realista, por decirlo así, no es lo mismo. Si voy en esta dirección, quizás haya más facilidad de transporte que en esta dirección o en alguna otra dirección, ¿no? Pues porque los materiales no son homogéneos. Pero bueno, en nuestro caso, como eso todavía complica más el asunto, y en general así es el tratamiento aquí, sabemos que es un medio isotrópico, es un medio homogéneo, y entonces lo único que nos va a importar es la variable respecto a la longitud, la variable radial. Pero recuerden que tenemos dos variables angulares, el ángulo, un ángulo en esta dirección y un ángulo en esta dirección, ¿no? El azimutal y el otro que ahorita se me está escapando, que es común, creo, ecuatorial, ¿no? Bueno, en geometría, geometría esférica. Bueno, entonces vamos a hacer el balance en este pedacito, en esta capa del catalizador. Obviamente no lo estamos cortando, sino nos lo estamos imaginando para desarrollar el balance. Entonces, bueno, como lo hemos trabajado, ha sido con flux. Entonces decimos, la densidad de flujo de materia que entra o que está en R más delta R, ¿vale? O podemos poner así, lo que está aquí, hay que multiplicarlo por su área. Ahorita vemos cuál es esa área. Menos NA evaluado en R más delta R, para trabajarlo como flux, evaluado también por su área.
Entonces, fíjense bien, decíamos que a medida que nos adentramos al corazón, a lo más profundo de la partícula, la concentración es menor. Entonces, esta que está aquí, es menor que esta que está aquí, en cuanto a concentración, en cuanto a número de especies. Entonces, pues esto nos da, si hiciéramos la resta, si fuera directamente eso, si hiciéramos la resta de este menos este, entonces como este es más grande, nos da un número negativo. O sea, este que está aquí está más cerca del centro, ya disminuyó más las especies por reacción, mientras que esto que está aquí está más cerca de la superficie externa, donde está la fuente, y en razón de ello, pues la concentración, el valor, pues es más grande que el caso anterior. Y entonces, para igualar esa ecuación con cero, necesitamos, bueno, y aparte porque está ocurriendo el fenómeno, necesitamos ponerle ahí su expresión de rapidez, su expresión de consumo, pero, bueno, pues obviamente decimos, vamos a poner que este es 5, por ejemplo, este es 10, y entonces aquí tendríamos, para que esto nos dé 0, pues tendríamos que sumarle 5, ¿no? Más 5, para que esto nos dé finalmente 0. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer ahí? O más bien, ¿qué es lo que vamos a agregar ahí? Decíamos, pues vamos a agregar precisamente, pues la expresión de rapidez, ¿no? La expresión de rapidez de reacción que, pues ya hemos dicho que tendríamos que poner la rapidez. Bueno, esto que está aquí tiene que tener unidades de flujo, por ejemplo, mol por segundo. Bueno, todos mol por segundo. Entonces, esto también mol por segundo. Pero decíamos que estas R's heterogéneas, pues generalmente no vienen bueno, si él fuera mol por segundo, bueno, pues estaría bien, pero acuérdense que las R's están por volumen, por litro, o bien están por kilogramo de catalizador. Entonces, los ejemplos que vimos, pues venían por kilogramo de catalizador. En general están por masa de catalizador. Entonces voy a ponerle aquí kilogramo nada más por poner una unidad, pero puede ser por gramo, puede ser por libra, etc. Entonces, eso implica que tenemos que multiplicarlo por la densidad en kilogramos por litro, por ejemplo, y luego pues multiplicarla por el volumen en litros, por un volumen en litros, pues para que se cancelen estas unidades y ya nos quede en unidades de flujo. Bueno, esa densidad, recuerden que se refiere a la densidad de la partícula catalítica, que en general ya dijimos que es constante. Esta RA, acuérdense que RA va variando conforme cambia, si tenemos una ley de potencias, pues conforme cambia la concentración y la temperatura, pues va cambiando RA. Esto dijimos que es un fenómeno isotérmico, o así lo asumimos, y entonces, esta RA nada más depende de la concentración, pero observen que de aquí a aquí hubo un cambio en la concentración. Entonces, ¿esa RA cuál es? Pues es una RA promedio. ¿Vale? Es una RA promedio, pues porque en cada punto cambió, nosotros no lo queremos en cada punto, sino lo queremos en una muestra, pues ¿cuál tomamos? La promedio. ¿Vale? Y esta delta B, pues recuerden que se está llevando a cabo la reacción aquí, pero ese es un frente nada más, entonces ahora veamos todo como una esfera de ese espesor, como una capa de cebolla. Eso genera un volumen. Ese volumen es esta delta B que está aquí. Entonces, al hacer esta multiplicación, dijimos ya nos quedamos con las unidades que estamos manejando ahí como unidades de flujo. Y bueno, pues ahora sí vamos a escribir pues todo lo que concierne a
a desarrollar este balance, pues porque ahí nada más pusimos áreas, pusimos volúmenes o delta B, pero pues eso no nos ayuda. Tenemos que poner esas variables de área y de volumen, pues con relación a las variables que tenemos en nuestro esquema del catalizador. Bueno, entonces vayámonos a lo siguiente. Vamos a empezar con las áreas. ¿Vale? Áreas. Entonces voy a tomar esta área que está aquí, que es esta. Bueno, entonces, ¿cómo es esa área? Estoy hablando del área que es perpendicular al flux. Imaginemos que el flux es así, hacia afuera, aunque ya sabemos que es hacia adentro, ¿no? Es así porque va entrando. Pero bueno, imaginémonos nada más hacia afuera para cuestión de pensar en cómo es esta área que está aquí, que es la que acompaña esta NA. Entonces, no sé si hayan visto, hay unos globos, bueno, como globos, como esferas grandes, donde se meten los niños, de preferencia, pues, no sé, de 4 o 5 años, y que están en una piscina de agua y ahí se andan dando de vueltas, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos en una esfera de esas adentro, entonces esa área que estamos tocando allá adentro, donde estamos caminando, donde están caminando los niños, pues esa es esta área que está aquí. Es todo lo que nos rodea, vaya. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? El área de una esfera. Bueno, ya sabemos que la fórmula para el área de una esfera, bueno, y si no lo saben, pues investiguenlo, pero yo aquí se los pongo ya. Ustedes lo repasan. Área de una esfera, en general, es 4pi por radio al cuadrado. ¿Vale? En donde el radio, pues ahora sí que depende de qué esfera estemos hablando. Entonces, cualquier esfera, si conocemos su radio, nada más, usamos esa fórmula y tenemos el área en la cual nos estamos moviendo, si estuviéramos adentro de esa esfera, en todas direcciones, ¿no? Entonces, para nuestro caso, esta área, pues como la variable es R, esta R, pues directamente la fórmula nos queda igualita, 4pi por R. Pero, ¿qué pasa cuando ya estamos acá? Entonces, ya esa área, digamos que esta es el área de la esfera en general, que es igual a esta área que está aquí. Vamos a decirle área 1 y área 2 para mayor facilidad. Entonces, área 1, 4pi por r cuadrada. Y el área 2, pues es 4pi por, ya no es la misma r, pero en términos de r, pues podríamos decir que es evaluado en r más delta r. Afuera de nuestra esfera tiene un espesor ese material, y entonces afuera su área lo calcularíamos así. 4pi por r más delta r. Ojo, otra vez porque estamos en función de nuestras variables. Dijimos que esto que está aquí es r más delta r. Y entonces, pues esa es nuestra área 2. Ahora, de una vez vamos a escribir la fórmula del volumen, más bien no del volumen, sino de la delta de volumen. Sacamos el volumen de esta cáscara de la cebolla, por poner un ejemplo. Eso es lo que está aquí como delta B. Entonces lo podemos hacer fácilmente de la siguiente forma, esta delta B. Podemos decir que es el volumen, podemos tomar esto que está aquí afuera como un volumen, como un sólido. Calculamos su volumen, el volumen de una esfera, de un sólido, y luego calculamos el volumen de adentro. Y entonces le restamos al volumen total, al volumen de la esfera grande, le quitamos el corazón, le extraemos esa parte de adentro, es decir, le restamos ese volumen interno, y eso pues ya nos queda la cáscara con el espesor delta R, que es precisamente esta delta B. Bueno, ¿eso por qué? Pues porque el volumen de una esfera, pues si integramos esto, es fácil de recordar, el volumen es la integral del área, o al revés, el área es la derivada del volumen. Pues el volumen de una esfera es igual a lo siguiente. 4 tercios de pi
por radio al cubo. Vean que si derivan esto, pues obtienen esto de aquí. Entonces, eso nada más es para su conocimiento, para que no se les olvide. Bueno, entonces, tenemos ahí el volumen. Entonces, decíamos que esta delta, pues si tenemos un volumen grande, le quitamos el corazón, pues entonces ya estaríamos generando precisamente esa delta B. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos ese volumen? Pues apliquemos vamos a decir que es el delta B es el volumen 2, de acuerdo con esta área 2, menos el volumen 1, es decir, los sólidos. Entonces, el volumen 2, ¿cómo lo calculamos? Pues 4/3 de pi por R más, creo que ya no se está viendo, 4/3 de pi por R más delta R al cubo. Es decir, en la fórmula, aquí ya no ponemos R, sino ponemos R más delta R porque es el volumen más grande. Y volumen 1, pues 4/3 de pi por radio al cubo. Y entonces, pues al restar este de este, obtenemos la delta B de la cual estamos por este tiempo. Bueno, pues escribamos ahora, bueno, vamos a desarrollar, vamos a calcular esta delta B, porque esto ya directamente así lo ponemos junto con los flux. Vamos a desarrollar esto para calcular esto, o sea, vamos a restar este menos este. Observemos que 4/3 de pi es el mismo factor, lo único que cambia es este y este. Entonces vamos a restar a este, le vamos a restar este, y vamos a simplificar para tener ya delta B. Bueno, entonces me traslado de este lado. Y entonces hago lo siguiente. El volumen 2, bueno, más bien ya habíamos dicho que lo que queremos calcular es la resta de R más delta R al cubo menos R al cubo, dado que 4/3 de pi pues es constante, es un factor común y lo podemos factorizar. Bueno, esto que está aquí, pues vean que es el primer término es un binomio al cubo, que lo podemos desarrollar sin problemas. Es el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple primero por el cuadrado del segundo. Así se puede escribir con esta notación delta R cuadrada, y más el cubo del segundo, el segundo término del binomio. Y bueno, le estamos restando R cúbica, que corresponde al radio de la esfera interna, del sólido interno, en forma esférica. Bueno, pues esto cancelamos la R cúbica, pues porque aparecen ambos lados. De una vez voy a factorizar una delta R. Vean que la delta R aparece pues en los tres términos restantes. Entonces, nada más porque más adelante lo voy a utilizar. Pues el resultado es delta R, 3R cuadrada, que es lo que me sobra, más 3R delta R, más delta R al cuadrado. Esto nada más es la resta de esto menos esto. Pero recuerden que hay un factor que está aquí multiplicando, que dijimos que es 4/3 de pi, que es tanto para la esfera externa como para la esfera interna, nada más que está factorizada. Entonces, de una vez lo ponemos aquí. Y esto es precisamente delta B, el delta B que aparecía en el balance. Bueno, entonces seguimos trabajando. Vamos a sustituir esa delta B, así como pues el resto de los términos, el flux lo dejamos como tal, el área interna, el área externa, y pues vamos a reducir nuestra ecuación, o vamos a irlo trabajando para ir reduciendo la ecuación, pues porque aquí ya simplemente con delta B nos apareció todo eso. Bueno, decíamos que teníamos una NA
evaluado en R, perdón, y que está multiplicando al área 1, que es 4pi por R cuadrado. Ese será el área 1. Menos NA, que está evaluada en R más delta R, que está multiplicando a 4pi por R más delta R al cuadrado. Esto de 1 salió, pues este es el área 2. Ya fuera de la esfera que decíamos que estábamos, que es nuestro elemento, por el exterior de la cáscara de la cebolla imaginaria, pues esto. Y aquí teníamos más la densidad. Voy a hacer un cambio de factores, da lo mismo. La densidad real media por la delta B. Todavía no sustituyo la D, aunque ya sé cuánto vale. Entonces decíamos que delta B por ρ por RA nos da un flujo de la sustancia, un flujo en mol por segundo o otra unidad. Bueno, antes de sustituir la delta B por lo que está aquí, vamos a desarrollar, vean que aquí también tenemos un binomio al cuadrado. Entonces lo voy a desarrollar y lo voy a agrupar con los otros factores. Primero lo desarrollo. Pues esto da lo mismo. Esto da NaR más delta R. Voy a factorizar con aquí tengo. Entonces, de estos dos términos, por ejemplo, 4 aquí. Entonces aquí este 4pi está acá. Entonces aquí nos queda Na por R cuadrada. Bueno, lo voy a poner Na por R cuadrada. Ya factoricé 4pi. Y aquí voy a desarrollar este binomio al cuadrado, pues, cuyo resultado es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y cierro la llave porque estoy factorizando 4pi. Y lo que está acá, pues se queda igual. Como la densidad del catalizador, que es constante, por la RA promedio, por la delta B, e igual a 0. Entonces, ese es R por delta R. Se ve como un más ahí. Bueno, voy a desarrollar por cada uno de los factores que están aquí. Este por este por este, y este por este. Bueno, entonces nos queda así 4pi por Na evaluado en R por R cuadrada, que es esto de aquí. Y aquí nos queda menos Na evaluado en R más delta R por R cuadrada. Y bueno, aquí en lugar de multiplicar uno por uno, voy a multiplicarlo por estos dos. O sea, por estos dos. Por conveniencia, ¿no? Pero vean que no estoy, pues, violando ningún principio pues, matemático, ¿no? De que me está inventando algo. Simplemente digo que es menos Na evaluada en R más delta R, que multiplica a 2R delta R más delta cuadrada R, que eso, o sea, multiplico estos dos por cierro la llave, porque estoy factorizando a 4pi, y bueno, borro esta parte de aquí, la otra parte que ya no ocupo, necesito el pizarrón, y entonces más la densidad RA promedio por delta B igual a 0. Bueno, y entonces, ¿qué otra cosa voy a hacer? También de bueno, déjame marcarlo con otro color para que no se confunda. Eso sí son muchos cálculos aquí, pero ni modo, por la geometría de esta naturaleza, pues es más laboriosa, pero pues es más útil, ¿no? Si esto es complicado, o si esto es tardado, la geometría
cilíndrica tiene más o menos un nivel parecido a esto para deducir el balance, y para resolver la ecuación resultante, la ecuación diferencial, es todavía más complicada que la ecuación diferencial de esta. Entonces, por eso es que ya no la vemos y tampoco es tan útil. Pero esta, que sí es muy útil, pues ni modo, tenemos que hacer todo el recorrido. ¿Vale? Bueno, continuamos con el poco tiempo que nos queda. Entonces, voy a factorizar esta delta R. Y fíjense aquí también, en estos dos términos, voy a factorizar a su vez R cuadrada, que aparece en ambos. Y entonces nos queda así. A ver si están de acuerdo conmigo. Y si en algo no están de acuerdo, pues me avisan. Digo, pensando que haya discrepancia en la notación o algo. Entonces, nos queda así, R cuadrada, que multiplica a NA evaluada en R, o sea, R cuadrada la factoricé. Nos queda esto, y nos queda menos NA evaluado en R más delta R. Esto ya lo puse acá. Aquí dije que iba a factorizar delta R. Entonces, menos NA evaluado en R más delta R por delta R, y lo que me sobra es lo que está dentro de este paréntesis, pues es 2R más otra delta R, pues porque aquí estaba al cuadrado. Entonces cierro esta parte de aquí y ahora sí ya voy a escribir la densidad RA promedio y delta B. Delta B ya habíamos dicho que es esto que está acá, 4/3 de pi por delta R por 3R cuadrada más 3R delta R más delta R cuadrada. Bueno, pues pongamos esa parte de aquí. Eso que acabo de decir. Entonces, 4/3 de pi por delta R por 3R cuadrada. Voy a sacar un poco más la computadora. Más 3R delta R más delta cuadrada R. Y esto es igual a 0. Bueno, entonces voy a alejar tantito bueno, no alejarlo, sino a tratar de que se vea toda la expresión. La expresión en rojo, la que está hasta abajo, que empieza ahí aquí, en 4pi, pues termina hasta acá, hasta aquí en este punto, y eso es igual a 0. ¿Qué cosa es eso? Pues es el balance de materia de la especie A, de un reactivo cualquiera, que le llamamos A, que entra una esfera catalítica, porosa, y pues a medida que va adentrando se va reaccionando, va bajando en el número de moléculas, va cambiando su concentración, bajo los supuestos que hemos dicho, que es una reacción donde no hay cambios en la temperatura, es isotérmico el proceso. Decimos que la única variable espacial es el radio. Tiene otras dos variables, la geometría esférica, que son los ángulos, ecuatorial y azimutal, asumiendo que no hay distinción en ir en un ángulo distinto, bueno, en cualquier ángulo, ya sea así o así, pues la única variable que pensamos que vale la pena tomar en consideración es el radio. Y bueno, pues bajo esos supuestos, con la geometría que estamos planteando, con las variables que estamos utilizando, esto que está en rojo es el balance de materia para una capa de cierto grosor, una capa de la esfera. Y entonces lo que vamos a hacer en las próximas clases, particularmente en la próxima, pues es esto que lo hicimos para un espesor de capa, reducir ese espesor de capa al mínimo, es decir, tomar el límite cuando esa delta R tiende a 0. Y pues eso nos va a llevar bueno, eso y un procedimiento adicional, pues nos va a llevar a la ecuación diferencial
que rige este fenómeno de difusión-reacción intrapartícula en una esfera. Entonces, esto lo seguimos trabajando el próximo martes. El próximo martes, como recordarán, es nuestra última clase del año, no del semestre. Entonces, pues esperemos terminar esto, por lo menos llegar a la ecuación ya integrada y hacer algunos perfiles. Y pues regresando de vacaciones, pues continuamos desarrollando para el factor de efectividad, etcétera, y hacer algunos problemas numéricos, y eventualmente vamos a tomar en consideración, ahorita nada más estamos considerando la difusión intrapartícula, ¿vale? Eventualmente vamos a considerar la difusión de la fase fluida hacia la superficie externa del catalizador. A ver si nos da tiempo de desarrollar esa teoría y hacer los ejercicios numéricos que van en correspondencia con su problemario. Y listo, ¿no? Bueno, veríamos algunos casos particulares, algunas discusiones adicionales. Les voy a mostrar algunos catalizadores que ya, creo que ya se los he enseñado, pero para que quede bien firme esto. Y listo. Bueno, pero por lo pronto nos vemos el martes para dar el tratamiento siguiente a esta ecuación, hacer algunas aclaraciones que ahorita ya no da tiempo de, bueno, si es que tienen alguna duda. Y pues nos vemos ese día para continuar trabajando. No sé si hay alguna pregunta o duda de esto que acabamos de decir, en grosso modo, para no distraer, bueno, no gastar tanto tiempo. Pero si no, bueno, digo, repásenlo en su casa, vean, analicen, y si hay algo que no concuerde o que ustedes vean extraño, pues si es mucho lo que hay que discutir, bueno, lo dejamos para la próxima. Si es en este momento algo muy sencillo, pues díganme si tienen alguna duda, la resolvemos. ¿Dudas, entonces? Por el momento no, profesor. No, profesor. Bueno, les encargo que investiguen qué es el jacobiano. Seguramente se los voy a preguntar en el formulario de asistencias. Jacobiano, con J. ¿Se acuerdan que existe el hessiano? Eso lo veían en matemáticas cuando calculaban, cuando sacaban el mínimo, puntos de silla, máximos de dos variables independientes. El rosquiano, por ejemplo, que lo usaban en el método de variación de parámetros. Usaban el rosquiano, entonces el rosquiano, el jacobiano, el hessiano. Ahora yo les pido que investiguen qué cosa es el jacobiano. Y especialmente el jacobiano para geometría esférica. Pues porque estamos trabajando con una esfera y entonces eventualmente tenemos que utilizar esa forma, ese factor de deformación con respecto a la geometría rectangular, pues para calcular el valor medio que vamos a necesitar para el factor de efectividad. Entonces, eso y junto con lo que ya investigaron de tarea de las funciones hiperbólicas, de eso va a ser su cuestionario la próxima ocasión pegado a su asistencia. Y recuerden que eso son las tareas que les voy a considerar. Espero esta vez no dejarles ninguna tarea para que hagan aparte y que suban una carpeta, pero bueno, ya tienen su carpeta en el caso de que sí les deje una tarea más. Ya tienen su carpeta para que vayan subiendo desde ahora o conforme vayan saliendo las tareas, pues las vayan depositando allá. Pero otra vez la mayoría de tareas va a ser, les va a considerar a través de su cuestionario. Es decir, prácticamente si asisten, pues responden, aunque estén mal, responden algo y eso es su tarea, la puntuación que acordamos. Digo, lo ideal es que respondan bien y si no, por lo menos que se lleven esas preguntas de investigación y ustedes mismos ya aclaren pues qué cosa es lo que les estoy preguntando y que tuvieron duda en un momento dado. Bueno, pues les agradezco su asistencia y nos vemos aquí el próximo martes a las 7 otra vez de la tarde-noche. Gracias, profe. Hasta martes. Hasta luego, gracias.